Las variables son sumamente importantes de definir en la investigación. Normalmente se derivan de los objetivos que el investigador se plantea y del tipo de investigación. Las variables son las características que vamos a medir en las unidades de análisis que se estudian y toman diferentes valores o medidas o grados de intensidad en cada una de las unidades que nosotros vamos a investigar. Es un elemento que se tiene que definir claramente dentro del marco teórico y dentro de la metodología. Las variables fundamentalmente están empleadas en epidemiología para definir o representar un fenómeno. Son la variable de persona, lugar y tiempo. Las variables se pueden clasificar desde dos grandes puntos de vista en el trabajo de investigación, según cómo estudian o la capacidad que tienen para medir el objeto de investigación. Por ejemplo, nosotros podemos tener variables cualitativas. Dentro de estas podemos tener ejemplos como el sexo, femenino, masculino, ¿ya? Podemos tener estado civil, casado, soltero, viudo, que miden cualidades de una variable. También podemos tener variables que miden el objeto de estudio desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, la edad en días de nacido, por ejemplo, si el trabajo de investigación se trata de investigar algún proceso patológico durante el periodo de recién nacido que dura el primer mes. En este caso, mediremos la edad de nacido, ¿verdad?, en días. Diferente si nosotros estamos haciendo una investigación en adultos, por ejemplo, en la cual podemos definir la variable edad en años cumplidos, ¿ya? O también la podemos definir como una variable cualitativa y clasificar la edad en los diferentes estadios que se puede clasificar la edad. Por ejemplo, recién nacido, lactante menor, lactante mayor, que sería cualitativo, preescolar, escolar, adolescente, etcétera, ¿ya? O la podemos definir como cuantitativa, ¿ya?, en días, años y meses cumplidos. Esto nos interesa hacer la clasificación específica dependiendo de los objetivos del estudio y del tipo de investigación. Nosotros tenemos que definir claramente cómo vamos a cuantificar y cómo vamos a calificar estas variables en el instrumento de recolección de la información y en la base de datos. Ya que si nosotros cometemos errores en este espacio, entonces va a ser muy difícil que hagamos un análisis correcto de las variables que se están planteando. También las variables se pueden clasificar según el papel que jueguen en las hipótesis que se plantean en un trabajo de investigación. Pueden ser variables independientes, ¿ya?, la causa del problema, dependientes, la causa, el problema que estamos investigando, y intervinientes que se relacionan de alguna medida entre la variable independiente y dependiente. Ya vamos a ver algún ejemplo. Los tipos de variables, según cómo miden, qué características miden en las unidades de análisis, vimos que son cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas se pueden clasificar en nominales, ¿verdad?, como les había mencionado, por ejemplo, sexo, femenino, masculino, ¿ya? Estas nominales se pueden clasificar en dicotómicas o politómicas. Un ejemplo de nominal dicotómica, por ejemplo, fue si el paciente vivió o murió, ¿ya? Solo acepta dos posibilidades de respuesta: o si se enfermó o no se enfermó, ¿ya? Es una nominal dicotómica. En cambio, podemos tener una nominal politómica, por ejemplo, en el estado civil: soltero, casado, divorciado, etcétera. Las cualitativas también se pueden dividir en ordinales, ¿ya? Aquí hay una clasificación escalar, ¿verdad?, en la cual hay una división en cuanto a la intensidad de la variable. Sin embargo, no hay una clasificación numérica específica. Por ejemplo, el paciente estaba con una deshidratación leve, moderada,
o severa. Aquí hay una clasificación ordinal de una variable, ¿verdad?, de deshidratación. O, por ejemplo, tenía dificultad respiratoria leve, moderada o severa, ¿ya? Tenía disnea de pequeños, medianos o grandes esfuerzos. O tenía ortopnea. Esa es una clasificación ordinal. Hay cierto grado de intensidad, pero esto no está clasificado desde el punto de vista numérico. Las otras variables cuantitativas que miden cantidades, ¿verdad?, métricas, que casi siempre se utilizan las unidades de medida internacional, se pueden clasificar básicamente en dos tipos. Continuas, en las cuales son números que tienen decimales, ¿verdad?, y una cantidad infinita entre dos números enteros. Por ejemplo, la glicemia, 80.1 miligramos por decilitro. ¿Ya? Es una variable continua porque tiene números decimales entre los números enteros. Y discontinuas o discretas cuando son números enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? ¿Ya? 1, 2, 3, pero no hay decimales en medio de ellas. Las escalas con que pueden trabajar las variables cualitativas ya las mencionamos. Nominales, en la cual categoría, y ordinales, que otorgan una jerarquía, ¿verdad?, pero sin precisar la distancia, y no numérica. En algunas ocasiones nosotros podemos transformar una variable numérica en una variable ordinal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos intervalos de clase, por ejemplo, y decimos la edad y ponemos como intervalo de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29 años. En ese proceso nosotros estamos transformando una variable numérica en una variable ordinal cualitativa. ¿Por qué razón? Porque yo ahí solo voy a poder tener como resultado del análisis de esta variable qué frecuencia o qué porcentaje existen en el intervalo de clase de 0 a 9, 10%, de 10 a 19, 20%, ¿ya?, de 20 a 29, 30%, y nada más, ¿ya? Entonces, aquí transformé una variable numérica en una variable ordinal al hacer eso. Y eso va a dificultar el análisis posterior. Por eso hay que definir bien las variables que uno va a poner en la base de datos. Las variables cualitativas, normalmente las medidas de resumen que se pueden hacer son razones, ¿verdad?, por ejemplo, hombres o mujeres de 2 a 1, proporciones, tasas, índices y porcentajes. En cambio, en las medidas cuantitativas, las variables, las formas de medición de estas variables van a ser diferentes. Yo puedo sacar la media aritmética, la mediana, la moda, puedo sacar medidas de dispersión o de posición, cuartiles, deciles, percentiles, puedo sacar rango, desviación estándar, ¿verdad?, coeficiente de variación. Y así, el hecho de definir si voy a utilizar variables cualitativas o cuantitativas es importante para definir y para tratar de ver si yo con estas variables voy a resolver los objetivos que me he planteado en la investigación. Con respecto a las hipótesis, les mencionaba que existen variable independiente, que es la variable que explica o condiciona o determina la variable dependiente. La variable dependiente es el fenómeno o situación que se estudia. Normalmente estamos estudiando la enfermedad. Esa va a ser la variable dependiente. Por ejemplo, si nosotros asociamos la presencia de diarrea, ¿verdad?, que es nuestra variable dependiente, con el hecho de que tenga agua potable o no, que sería la variable independiente, ¿ya? Y existe cierta relación entre la variable independiente y dependiente, ¿ya? Por ejemplo, variable dependiente que se enfermó por un síndrome diarreico. Variables independientes, por ejemplo, los alimentos que ese paciente tomó en el caso de una intoxicación por alimentos, ¿ya? Cada uno de los alimentos que tomó sería la variable independiente. Existen otras variables que se clasifican como intervinientes, ¿verdad?, y que pueden estar o no relacionadas entre la variable independiente y dependiente. Esta clasificación se utiliza
solo para hacer prueba de hipótesis, o sea que se utiliza en las investigaciones que son analíticas, en casos y control, en estudios de cohorte o en estudios transversales analíticos. ¿Ya? Cuando yo voy a probar una hipótesis, por ejemplo, que la presencia de enfermedad diarrea, que sería la variable dependiente, se asocia a que la población que se enferma no tiene agua potable. Y esto sería mi variable independiente. Podrían haber variables intervinientes, por ejemplo, que fuera la edad, en que la enfermedad diarreica se está asociando más en personas jóvenes. Entonces la edad podría ser una variable interviniente dependiendo del patógeno en el cual estamos hablando. ¿Ya? Y eso se usa para prueba de hipótesis. ¿Ya? Sí. El trabajo de investigación es un trabajo descriptivo, entonces no vamos a utilizar la clasificación de variables dependientes e independientes. Posteriormente vamos a definir cómo se definen las hipótesis. Bueno, les mencionaba que los tipos de variables en las hipótesis son dependiente, independiente e interviniente o intercorrente. Esta puede estar en medio de la variable independiente y la dependiente. Recordemos que, por ejemplo, en el EpiInfo, la variable dependiente, al hacer prueba de hipótesis, aparece como variable output o variable resultado. ¿Ya? Esa va a ser la variable dependiente. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un análisis, entonces esta variable resultado o variable dependiente, en el caso del ejemplo que les puse de diarrea, será la que se coloca en la casilla de variable output o resultado. Y la variable independiente, el hecho de si tiene o no tiene agua potable, sería la variable independiente que estaría en la otra casilla para hacer la prueba de hipótesis. Importantísimo la operacionalización de las variables, que ya hemos hablado algo de esto en esta pequeña charla, es el proceso mediante el cual el investigador define las categorías o variables de estudio, los tipos de valores cualitativos o cuantitativos que van a tomar estas variables y los cálculos que tendrían que realizarse para obtener los valores de estas variables, que van a ser los indicadores que yo voy a utilizar en las encuestas o en las bases de datos. Importante la definición, por ejemplo, de estas variables, porque en base a esto, indicadores de estas variables van a ser cualitativos o cuantitativos. Y el análisis de esto va a variar dependiendo de si elijamos uno u otro tipo de indicadores. A continuación vamos a ver un ejemplo, ¿ya?, de la operacionalización de variables, que esto debe estar bien claro y bien definido en la metodología de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es la glicemia. Vamos a definir como el nivel de glucosa en sangre medidos en miligramos por decilitro. Las dimensiones en las cuales yo puedo medir la glicemia va a ser, por ejemplo, en ayunas o postprandial. Y los indicadores que yo voy a tener están basados en una clasificación ya preexistente que está dada en la bibliografía. Esta clasificación, por ejemplo, es una clasificación vieja de la Organización Mundial de la Salud, antes de que se hiciera el cambio a los nuevos valores. ¿Ya? Entonces aquí vemos glicemia normal, menor de 110 miligramos por decilitro en ayunos, glicemia basal anómala o resistencia a la glucosa entre 110 y 125 miligramos por decilitro, e hiperglicemia cuando el paciente tenga mayor de 126. ¿Ya? Esto, aquí yo tengo que poner un asterisco y definir de dónde lo saqué. Si lo saqué de la clasificación ADA o el Journal de Endocrinología de Estados Unidos, o lo saqué de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo hice yo? ¿De dónde saqué esta clasificación? Las escalas de medición, ¿verdad?, en este caso, van a ser cuantitativas continuas porque tiene decimales, ¿verdad?, puede tener decimales, y la escala de medición va a ser la misma acá, en postprandial. Nada más que los valores varían. Y aquí, por ejemplo, tenemos la variable sexo, diferencias anatómicas fisiológicas en el humano. Las dimensiones que yo voy a medir va a ser masculino y femenino, indicadores hombre y mujer, y va a ser una cualitativa nominal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Simple y sencillamente
porcentajes, proporciones y tasas. Y en las tablas y gráficos, bueno, puedo ser barras simples o pastel. En cambio, en estas variables cuantitativas yo puedo hacer frecuencias, porcentajes, polígonos de frecuencias, puedo sacar medias, desviaciones estándar, etcétera.